Muy buenos días, nosotros somos el grupo número 9 de cálculo vectorial. Nuestros integrantes son Luis Flores, José Baidal, Jonathan Fierro y mi persona César Domínguez. Pasamos a la problemática. Bueno, nosotros vamos a requerir minimizar la pérdida de energía y también costos en el proceso de transporte en los sistemas de distribución eléctrica, usando métodos de optimización fiable, además de que estén vinculados fuertemente al cálculo vectorial. Bueno, nosotros sabemos que la energía se ha convertido en un factor esencial para el desarrollo de cualquier país, tomando relevancia en las aplicaciones comerciales, industriales y también residenciales. Ahora, voy a explicar sobre lo que es un poco el sector eléctrico. Nosotros ya sabemos que el sector eléctrico es el conjunto de empresas que operan de manera coordinada para que nosotros, los usuarios finales, podamos disponer de energía eléctrica en todo momento, día a día. Ahora, pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, voy a explicar también sobre qué es un sistema de distribución eléctrica. Pues el suministro de energía eléctrica se divide en algunas etapas. La primera etapa consiste en la red de reparto, que distribuye la energía desde las subestaciones de transformación en anillos alrededor de los centros de consumo, hasta las estaciones transformadoras de distribución, donde se reduce la tensión para la distribución en media tensión. La siguiente etapa es la red de distribución de media tensión, que ahora abarcará los centros de consumos importantes y que conecta las estaciones transformadoras de distribución con los centros de transformación, que marcan la última fase del suministro en media tensión, para finalmente llegar a nosotros como energía. Bueno, dentro del desarrollo y metodología, vamos a estar hablando de los conceptos que nos van a ayudar a resolver, en este caso, eh, el tema de cómo poder optimizar cierta función objetivo con su respectiva restricción. Eh, Porque se va a usar un modelo de optimización matemático, ¿verdad? Entonces, los temas a hablar son, empezando por lo que es un despacho económico de generación, por sus siglas SEP. Bueno, este CEP, ¿verdad? Es una tarea importante en la gestión de los sistemas modernos de energía. El objetivo de este es asignar para cualquier condición de carga en el sistema la salida de potencia a cada central de generación, haciendo hincapié en la coordinación y disminución de los costos de generación eléctrica en todas las plantas generadoras. Eh, Ahora, si se conoce el flujo de cargas en un CEP, es posible hallar la potencia activa y reactiva que tendrá que aportar cada planta generadora para cumplir con la demanda de potencia, es decir, los usuarios finales. Entonces, este proceso se lo realiza en función del costo de cada central de generación y como respuesta ordena la cantidad de potencia que cada uno de los generadores eh, ha de producir para que se cumpla la condición de despacho al menor costo, satisfaciendo la demanda. En la imagen de la derecha se puede presenciar un ejemplo de cómo funciona un despacho económico con las respectivas unidades generadoras, la demanda de potencia en megawatts y, y la asignación de carga a cada unidad, ¿verdad? Entonces se va a estar utilizando el método del gradiente y una relación que existe con un flujo óptimo, conocido como OPF por sus siglas. Entonces, eh, este método de gradiente se puede usar para resolver el flujo óptimo con variables de control, como las potencias activas y reactivas en este caso, los taps. ¿Qué son los taps? Bueno, estos se encuentran en el primario del transformador, usualmente localizados en el frente de embobinados, en una unidad ventilada, ¿verdad? Pero entonces ahora, ¿qué es el OPF? Que es el flujo óptimo. Eh, es un método predominante para este tipo de análisis de poder optimizar, ¿no? Pero ¿qué busca optimizar? Busca optimizar un costo, planificación, un objetivo de confiabilidad dado, controlando el flujo de potencia dentro de una red eléctrica, simular restricciones de flujo de potencia de la red o los límites de operación del sistema.
Entonces, lo que determina el OPF es el voltaje, la corriente, la potencia inyectada en todo un sistema eléctrico de potencia. Bueno, también hay un análisis de flujos de potencia. El análisis de flujos de potencia, en este caso, es un estudio fundamental que se realiza en los sistemas eléctricos, cuyo objetivo es calcular los voltajes, magnitud y ángulo para una carga, generación y condición de red determinada. Entonces, una vez que se conocen los voltajes de todos los nodos, se pueden calcular los flujos de línea y las pérdidas. Entonces, los nodos, siguiente diapositiva, por favor. Los nodos, en este caso, o nodos eléctricos o barras, se clasifican en barras de referencia, barras PQ, barras PB de generación, barras PQ de generación, barras slack de generación, ¿verdad? Entonces, eh, ¿cuál es el significado de cada una de estas P o Q, o de estas barras? Bueno, la barra de referencia de voltaje y ángulo teta, o sea, la barra slack de generación, se especifica lo que es la tensión y el ángulo, mientras que la barra PQ de generación se especifican las potencias activas y reactivas, y la barra PB se especifica la magnitud de la tensión y la potencia activa suministrada, ¿verdad? Entonces, se usa también un método del radiante, ya, basado en usar también, ligado con un método de gradiente, que es el que vamos a estar usando. Este método del gradiente está basado en la solución de un flujo de potencia tradicional, ya usando el método de gradiente, como se mencionó. Y funciones de penalización para las respectivas restricciones de desigualdad que existen. Entonces, lo que se va a usar, siguiente diapositiva, por favor, para la resolución del problema son determinar las ecuaciones de balance de potencia activa y reactiva, que están dadas de la siguiente manera. El significado de estas variables como tal, damos a entender que P es la potencia activa generada en cierta barra K. Q es una potencia reactiva, ¿ok? Entonces, mientras que tomando en consideración el ángulo teta y coma diferencia potencial o voltaje, son las inyecciones de potencia activa y reactiva en cierta barra K en función de las tensiones eh, B y los valores angulares, ¿verdad? Entonces, finalmente, cada barra del sistema está caracterizado por 4 variables, ya que son dos de estas variables, PQ, son variables especificadas, conocidas como variables especificadas, que son también variables de control, por así decirlo. Y las otras dos variables, pues, son controladas o variables dependientes, que es la del ángulo teta y el ángulo, perdón, y el voltaje. Ya, y en este caso, pues, los valores de las variables especificadas, potencias activas y reactivas, eh, estarían dadas finalmente por esta última expresión. Muy bien, basándonos en esta información, podemos ya pasar a modelar la función objetivo, en donde si notamos la notación es una sumatoria de Riemann. ¿Por qué? Porque la función objetivo va a ser en esencia la suma del costo de cada generador multiplicado por su potencia asociada. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta cada uno de los generadores, la suma multiplicada por cada uno de sus costos va a ser nuestra función que modela nuestro sistema. Entonces lo que debemos hacer es encontrar una restricción adecuada para que podamos minimizar el costo de producción. Entonces, bueno, aquí observamos cómo vamos a usar el método de los multiplicadores de Lagrange y usando la restricción Gx igual 0, ya que en este punto de nuestro sistema la pérdida es nula, casi mínima. Entonces, de esta manera podemos usar los multiplicadores de Lagrange para hallar una restricción que permita minimizar esa pérdida. Entonces, en esencia lo que se está haciendo es esto. Cada generador tiene asociado consigo una potencia, la cual llega a la red de distribución principal, que sería payload. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es tomar en cuenta, para este ejemplo, 3 factores de generadores. O sea, sería f sub n, donde n es igual a 3.
Entonces tomamos estos tres generadores y cada uno lo multiplicamos por su costo asociado. De esta forma podemos modelar nuestra función que representa, para este caso, un modelo con tres generadores. Y tomando en cuenta el factor del teorema del gradiente reducido o la ley del gradiente reducido, podemos notar que es una función que sirve para tres generadores en este caso, pero apoyándonos en el gradiente reducido va a funcionar a una escala mayor, porque si funciona para estos tres, con el gradiente reducido podemos aseverar que va a funcionar para 100 o más generadores. Pero para este caso, para ejemplos prácticos, vamos a usar tres. Entonces, notamos que sumamos cada una de las potencias, nos da la potencia total. Pero en este método, la última potencia, es decir, P sub 3, es igual a la suma de sus predecesores, de sus antecesores, menos la potencia total. Luego reemplazamos en la notación de sumatoria y tenemos que F1 multiplicado por P1 más... Entonces es así hasta llegar al generador número n. En este caso, n es igual a 3. No lo olvidemos. Y bueno, entonces ahora con esta función que hemos obtenido nosotros, vamos a apoyarnos del gradiente. Vamos a derivar f sub t con respecto a P1 con respecto a P2. Entonces, nos podemos apoyar en la expresión matemática x a la 1 igual a x a la 0 menos el gradiente de ft por alfa, donde x representa cada una de las potencias hasta llegar a P sub i multiplicado por un lambda. Entonces, una vez que obtengamos estas dos funciones, vamos a comparar un factor e, el cual si es la diferencia entre la antigua función que no tenía la optimización menos la función nueva, va a haber una diferencia, que es esa ganancia o pérdida de energía. Entonces, a continuación, mi compañero va a hacer un ejemplo más concreto. Entonces, hablando ahora sobre las pérdidas de potencia. Al considerarse las pérdidas de potencia en los SEP, el despacho económico de generación, estaremos hablando de un sistema con la pérdida de potencia en la transmisión P-loss. Entonces, si consideramos esto, estaríamos viendo un problema de despacho económico con pérdidas, ¿no? Entonces, el criterio dicta que se tiene en cuenta la potencia de la carga y sus pérdidas. Entonces, la expresión para optimizar, según el despacho económico, sería la que vemos abajo. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí está. Entonces, em, para este ejemplo, vamos a usar tres generadores. Eh, entonces, con el primer generador tendremos la función F1. De ahí, aplicando la derivada, se puede, se obtienen estos valores y se despeja P1 y tenemos ese rango. Y luego hacemos lo mismo con el generador 2 y prosigue. Siguiente diapositiva. Por favor. Ahora tenemos también lo mismo para la función F3. Entonces, después de esto, tenemos la función es con una restricción. Así que usamos los multiplicadores de Lagrange. Usando lambda, ahora tenemos lambda, P1, P2 y P3. Y el P-lot, que sería la sumatoria de todas estas. Entonces asignamos un valor aleatorio para cada una. Sería 300, 200 y 300. Entonces la sumatoria de todo esto será 800. ¿Verdad? Siguiente diapositiva, por favor. Ok, entonces como ya he dicho, la sumatoria es 800. Y entonces se procede a calcular el lambda para cada uno. Entonces despejando con la fórmula, con la derivada, se puede despejar y se tiene que reemplazar el valor de P1 que asignamos previamente. Y obtenemos el lambda 1 para el primer generador, lambda 2 para el segundo generador y lambda 3 para el tercer generador. Siguiente diapositiva, por favor. Luego para hallar el lambda 0 tenemos la expresión de 1 sobre n con la sumatoria para n cantidad de generadores. Entonces como tenemos 3,
sería 1/3 por la sumatoria de todo lo que hayamos previamente, y sería 9.4484. Entonces, a partir de la iteración que previamente vimos, x1 igual a x0 menos la gradiente, hallamos x. Entonces aplicamos esto, pero para los generadores, lo que queremos hallar. Entonces con P1 reemplazamos lo que tenemos anteriormente de 300 y todo lo que ya hallamos también. Y nos queda 300.59. En P2, 200 y en P1, 300. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, finalmente, tenemos el error por tolerancia, que sería fold, la que teníamos anteriormente, menos fnew, la que conseguimos. Entonces, 300.59 menos 300 nos da un error de 0.59. Entonces, ¿qué se puede concluir? Em, bueno, este método matemático del gradiente de primer y segundo grado es aplicando a solución de despacho económico. Se concluye que es un método rápido que puede beneficiar, dependiendo del caso del problema, puede ser factible para para los cálculos con costos y pérdidas, para, para así encontrar los valores de potencia que se deben generar en cada unidad, y así calcular eh, el error, eh, el error para que la energía eléctrica sea lo menos costosa posible. Gracias.